la situación y algunos de los comentarios que estábamos recibiendo a través de YouTube de personas que empiezan a recordar como por pantallazos, ¿no?, de lo que fue el 16 de diciembre en casos de experiencias personales, de lo que se vivió, que quizás cuando fueron pasando los días, que era básicamente recuperar lo que se había roto, colaborar con un vecino, con una vecina, con alguna de las actividades que hacía el municipio, no alcanzaba el tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Pasó un año ya de eso y aprovechamos para charlar un rato y agradecemos que nos haya atendido a uno de los responsables del área de salud mental del municipio, el licenciado en psicología Hugo Kern. Hugo, buenos días. Julián te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con si hay alguna particularidad de los efectos de una catástrofe a nivel colectivo, a nivel comunitario, cuando sucede algo como lo que sucedió hace un año en Bahía Blanca. Bueno, sí, y acá nosotros desde el Departamento de Salud Mental del municipio tenemos un equipo de emergencias psicosociales que ha trabajado justamente preparándose para este tipo de situaciones. Además, yo he trabajado bastante tiempo como titular de la cátedra de emergencias y catástrofes en la carrera de psicología, Ujú. pero el día que esto sucedió, por supuesto que tiene un efecto de sorpresa que nos movilizó a todos para acompañar justamente el impacto emocional y las consecuencias que tiene cuando te toca una catástrofe de este orden, que implica las acciones concretas que se realizan de paliativas de la situación, desde el punto de vista emocional, el manejo de la información hacia las familias y la contención en la ubicación en el escenario, el acompañamiento a los equipos que intervienen, porque es muy impactante. El sufrimiento humano nunca te deja indiferente, por más que hablemos de acciones profesionalizadas, de bomberos, la policía, Ujú. humanamente se produce un nivel de desgaste que es absolutamente estresante. Y por otro lado, se hacen todas las acciones que se hacen en ese momento, las acciones a posteriori, que es decir, las acciones que van inmediatamente después de la catástrofe, desde la organización de la convivencia en el centro de evacuados hasta las situaciones que te decía antes que tiene que ver con las manifestaciones y los problemas ligados al posterior de la catástrofe. Y luego viene el acompañamiento, todo lo que se puede hacer para el seguimiento de las situaciones. Es decir, las catástrofes son un problema gravísimo. En este caso fue una catástrofe natural, pero lo natural y lo social están indisolublemente relacionados, ¿no? Ujú. ¿Y de qué hablamos cuando pasa determinado tiempo y todavía hay cosas de las que no hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de trauma? ¿Hablamos de proceso, de un duelo interno? ¿Hay algún término para definirlo, algún proceso para explicarlo de forma concreta? Mirá, sí, se trata de un proceso de duelo. Primero que nada tenemos que decir que las reacciones que se producen después de una catástrofe no son enfermedades, son reacciones normales a procesos catastróficos muy estresantes y desgastantes. Así que es la respuesta de la psiquis, de la mente, frente a una situación real vivida. Por supuesto que el paso del tiempo ayuda. En esto hay una, como todo proceso de sanación, cuando tenemos una lastimadura, nuestro tejido se vuelve a unir y eso lleva un tiempo, un proceso, pero tenemos que tener en cuenta que no alcanza solamente con la estrategia del paso del tiempo, también se deben usar mecanismos para elaborar ese sufrimiento, porque si no se manifiesta en alteraciones en las relaciones también y en enfermedades corporales, ¿no? Ujú. Hugo, recién decías del acompañamiento a los equipos que intervinieron en distintos lugares de la emergencia. Esto en cualquiera colega que haya hablado con, no sé, personal que laburó con profesionales médicos, con gente de defensa civil, de bomberos, también fue un proceso que tuvo su tiempo y que por ahí la gente no lo tiene tan en cuenta porque dice, bueno, están preparados para esta emergencia físicamente, pero mentalmente es un desgaste que tiene sus marcas, deja sus huellas. Claro, y más en el caso de Bahía Blanca, donde nosotros se produjo un enganche entre la situación de pandemia y todo el estrés que eso provocó
y cuando terminábamos de sacar la cabeza del agua llega el temporal. Es decir, hay una sucesión de hechos que tuvo una importancia particular. En general se tiende a decir, por ejemplo, viste, como que si sos un buen profesional, el trabajo no te afecta en la vida personal. La verdad que ese es un mito, porque las fronteras entre la vida personal y la vida laboral son fronteras porosas. Muchas veces lo que pasa en el trabajo lo llevamos a casa y lo que pasa en casa lo llevamos al trabajo. Hugo, a un año de lo que ocurrió, ¿crees que va a llevar un tiempo también o va a servir para algo todo el laburo conjunto que se consiguió, de la solidaridad y demás, también para estar preparados en caso de que ocurra algo parecido? No preparados al 100% para evitar que un viento tire una pared o vuele una chapa, sino me refiero a cómo intervenir una vez que ocurra eso, no solo en la emergencia y en lo que tiene que ver con la seguridad, sino también en estos procesos que hablamos recién. Ojalá. Vos transmitís una pregunta que tiene una esperanza en sí. Uh-huh. Los seres humanos a veces aprendemos del sufrimiento, no siempre está garantizado. Hay procesos, por ejemplo, está muy relacionado toda la situación de pandemia y las reacciones que se produjeron en un primer momento están relacionadas también con algunas acciones que hoy estamos viviendo, con una intemperancia, con una pérdida del control emocional. Como verás, digo, sufrir y pasar por situaciones dolorosas no garantiza que seamos mejores. No siempre el sufrimiento nos hace mejores. Para eso tenemos que poder aprender de la situación. Hugo, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para responder algunas de las dudas que nos quedan y seguimos teniendo de lo que pasó hace un año.